Hoy leemos una historia de amor, una que no acaba nunca. Una historia de flores, recuerdos y promesas cumplidas. Prepárate para emocionarte con las rosas de julio. Me llamo Ana y hoy es mi aniversario de boda. Cada año, el 25 de abril, recibía rosas. Siempre 12, rojas. Las mandaba mi marido Julio. Por nuestro amor, te quiero más que ayer. Escribía siempre en la tarjeta. Pero hoy es diferente. Julio ya no está. Murió hace 3 meses, después de una larga enfermedad. Es el primer aniversario sin él. Me despierto, desayuno. Todo está en silencio. Ninguna llamada, ningún mensaje, ningún ramo de flores. Y dentro de mí, un vacío. De repente, suena el timbre. Abro la puerta. Delante de mí, un ramo de rosas, rojas, 12. Me quedo quieta, confundida. Miro al chico del reparto. «¿Es para usted?», dice. Cojo las flores. Hay una tarjeta. Encima pone: «Por nuestro amor. Te quiero más que ayer». El corazón me late con fuerza. Pero, ¿cómo es posible? Cojo enseguida el teléfono y llamo a la floristería. ¿Diga? Perdone, han mandado unas rosas. Debe de haber un error. No, señora Ana. El señor Julio encargó esas rosas antes de morir. Para usted. Me quedo en silencio. Ella continúa. Pagó por adelantado. Nos dijo: cada 25 de abril, para siempre. Las manos me tiemblan. Abro la tarjeta. Dentro hay un mensaje escrito a mano. Hola, amor mío. Sé que hoy es difícil, pero quiero recordarte que todavía te quiero. Te llegarán las rosas cada año, mientras estés aquí. Y cuando ya no estés, las llevarán junto a mí. Tuyo para siempre, Julio. Las lágrimas caen. Aprieto la tarjeta contra el pecho. Miro las rosas y sonrío. Julio ya no está, pero su amor, sí. Y llegará cada año, puntual, con 12 rosas rojas. Me llamo Ana y hoy es mi aniversario de boda. Cada año, el 25 de abril, recibía rosas. Siempre 12,
rojas. Las mandaba mi marido Julio. Por nuestro amor, te quiero más que ayer. Escribía siempre en la tarjeta. Pero hoy es diferente. Julio ya no está. Murió hace 3 meses, después de una larga enfermedad. Es el primer aniversario sin él. Me despierto. Desayuno. Todo está en silencio. Ninguna llamada. Ningún mensaje. Ningún ramo de flores. Y dentro de mí, un vacío. De repente, suena el timbre. Abro la puerta. Delante de mí, un ramo de rosas. Rojas. 12. Me quedo quieta, confundida. Miro al chico del reparto. «¿Es para usted?», dice. Cojo las flores. Hay una tarjeta. Encima pone: «Por nuestro amor. Te quiero más que ayer». El corazón me late con fuerza. Pero, ¿cómo es posible? Cojo enseguida el teléfono y llamo a la floristería. ¿Diga? Perdone, han mandado unas rosas. Debe de haber un error. No, señora Ana. El señor Julio encargó esas rosas antes de morir. Para usted. Me quedo en silencio. Ella continúa. Pagó por adelantado. Nos dijo: cada 25 de abril, para siempre. Las manos me tiemblan. Abro la tarjeta. Dentro hay un mensaje escrito a mano. Hola, amor mío. Sé que hoy es difícil, pero quiero recordarte que todavía te quiero. Te llegarán las rosas cada año, mientras estés aquí. Y cuando ya no estés, las llevarán junto a mí. Tuyo para siempre, Julio. Las lágrimas caen. Aprieto la tarjeta contra el pecho. Miro las rosas y sonrío. Julio ya no está, pero su amor, sí. Y llegará cada año, puntual, con 12 rosas rojas. Me llamo Ana y hoy es mi aniversario de boda. Cada año, el 25 de abril, recibía rosas. Siempre 12, rojas. Las mandaba mi marido Julio. Por nuestro amor, te quiero más que ayer. Escribía siempre en la tarjeta. Pero hoy es diferente. Julio ya no está. Murió hace 3 meses, después de una larga enfermedad. Es el primer aniversario sin él.
Me despierto. Desayuno. Todo está en silencio. Ninguna llamada. Ningún mensaje. Ningún ramo de flores. Y dentro de mí, un vacío. De repente, suena el timbre. Abro la puerta. Delante de mí, un ramo de rosas. Rojas. 12. Me quedo quieta, confundida. Miro al chico del reparto. «¿Es para usted?», dice. Cojo las flores. Hay una tarjeta. Encima pone: «Por nuestro amor. Te quiero más que ayer». El corazón me late con fuerza. Pero, ¿cómo es posible? Cojo enseguida el teléfono y llamo a la floristería. «¿Diga? Perdone, han mandado unas rosas. Debe de haber un error». «No, señora Ana. El señor Julio encargó esas rosas antes de morir. Para usted». Me quedo en silencio. Ella continúa. «Pagó por adelantado. Nos dijo: cada 25 de abril, para siempre». Las manos me tiemblan. Abro la tarjeta. Dentro hay un mensaje escrito a mano. «Hola, amor mío. Sé que hoy es difícil, pero quiero recordarte que todavía te quiero. Te llegarán las rosas cada año, mientras estés aquí. Y cuando ya no estés, las llevarán junto a mí. Tuyo para siempre, Julio». Las lágrimas caen. Aprieto la tarjeta contra el pecho. Miro las rosas y sonrío. Julio ya no está, pero su amor, sí. Y llegará cada año, puntual, con 12 rosas rojas.